Pueden tomar asiento, hermanos. Y hoy vamos a estar trabajando un poquito en paralelo con Jueces. Para los que nos están visitando, las personas que vinieron hoy tal vez por primera vez, queremos poner una base de lo que hemos estado conversando en estas semanas. Para los que son de casa, pues lo han visto. Hemos estado revisando un poco lo que es el libro de Jueces, ¿verdad? Jueces, que es el libro que está después de Josué. Y sabemos, ¿verdad?, en lo que hemos estado revisando, que Jueces es un libro que cronológicamente nos muestra la historia de lo que pasa luego de que Josué muere, ¿verdad? Recordemos que Josué fue un líder de la nación de Israel y fue un líder que emergió después de la muerte de Moisés. Y todos sabemos y hemos visto en algún momento películas y demás quién fue Moisés. Moisés fue un hombre llamado por Dios, fue un hombre, los niños pueden pasar con las teachers, por favor. Fue un hombre llamado por Dios para una labor muy especial, que fue sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Estamos aquí, amén. Dios llamó a Moisés con un propósito, y ese propósito fue sacar a la nación de Israel de la opresión que estaban viviendo en la nación de Egipto. Y cuando Dios lo saca con un propósito. Y la historia de Israel tenemos que verla más que una historia de un pueblo, tenemos que verla como un mensaje que transmite a la humanidad. Dios saca a la nación de Israel de Egipto y Dios planeaba llevarlos a ellos a la tierra de Canaán. Amén. Y la razón por la cual Dios los llevaba a la tierra de Canaán era doble, lo hemos estado estudiando. Por un lado, sí, Dios quería bendecirlos, es decir, quería entregarles una tierra en la cual Israel se iba a sentar y se iba a establecer como una nación. Israel por un tiempo fue un pueblo nómada, fue una tribu que caminaba en el desierto y Dios quería establecerles, quería darles tierra, quería que ellos se establecieran, darles un nombre como nación, y a través de ese pueblo Dios tenía un propósito. ¿Sabe usted cuál era el propósito de esa nación? Era que a lo interno de ella viniera el Salvador, el Mesías, Jesucristo, ese hombre por medio del cual vendría la salvación a todas las demás etnias, a todos los pueblos, a la comunidad internacional. Entonces Israel, Dios le entrega esta tierra de Canaán, y cuando Dios les habla de que tienen que llegar a este pueblo y van a conquistar en esa nación, Él les da mandamientos bien claros, que vienen desde libros atrás, siglos atrás en la Biblia, particularmente Deuteronomio 7. Dios les anticipaba a ellos desde aquel momento en Deuteronomio que cuando ellos ingresaran a esa tierra de Canaán, ellos tenían que exterminar las naciones que allí habían. Podríamos preguntarnos en algún momento por qué Dios querría exterminar esos pueblos que estaban asentados en Canaán. La historia nos atestigua que eran pueblos bien malvados, bien perversos. Eran pueblos que practicaban desde el sacrificio de niños hasta matanzas de un nivel impresionante. Pero más que eso, eran pueblos entregados al paganismo. Es decir, eran politeístas, no conocían al único y verdadero Dios, eran pueblos malvados. Entonces Dios llevaba a Israel con un propósito doble: traer juicio sobre esas naciones en Canaán, eliminarlos y al mismo tiempo establecer a Israel en esa tierra, para que se estableciera como una nación en forma. Y siglos después viniese aquel Mesías, el Salvador, el príncipe, ¿verdad? El que dice la palabra del Señor que tiene el principado sobre su hombro, ¿verdad? El papá de los tomates, diríamos nosotros. Sin embargo, cuando vemos el libro de Jueces, nos enteramos en la historia que cuando Israel ingresa ahí, la ejecución de lo que Dios le pidió a Israel que hiciera no fue lo más impecable. Es decir, ese mandato de ingresar a esa tierra y de exterminar esos pueblos y de conquistarla, Israel no lo lleva a cabo de la manera que Dios lo quiere. ¿Dónde está el fallo de Israel cuando ingresa a Canaán? El fallo radica en que Israel comienza a negociar los límites que Dios había puesto. Es decir, si Dios les había dicho a ellos tienen que conquistar hasta 100 kilómetros de aquí a donde ven, ellos comienzan a negociar con los pueblos que estaban en esos entornos. Y comienzan a entregar sus hijos a las hijas de ellos y a tomar de las hijas de ellos para los hijos también que ellos tenían. Y este mestizaje, esta mezcla, lo que hace simplemente es que se cumpla lo que Dios les había anticipado a ellos siglos atrás. Que si ellos adoptaban las prácticas de estos pueblos, a posteriori, conforme pasaba el tiempo, iban a practicar lo mismo.
y se cumple. Israel comienza a entregarse al paganismo y entran en un proceso que hemos denominado de cananización. Es decir, ellos comienzan a adoptar todo lo que era la cultura cananea, ¿verdad? Se vuelven ellos a los cananeos y no al revés. No influyeron ellos hacia afuera, sino que fue de afuera hacia adentro la influencia que ocurrió. Conforme esto comienza a acontecer, vimos y hemos estado estudiando un fenómeno y algo que pues tiene también su paralelismo para con nuestros días, que es que toda acción que uno hace aquí en la tierra tiene una consecuencia. Y se puede entender, ¿verdad? Lo que nosotros sembramos, cosechamos. Si nosotros comemos sano, vamos a tener un beneficio. Si nosotros trabajamos, tenemos un rédito. Hay una acción y hay una reacción. Y espiritualmente también hay leyes espirituales que funcionan de esta manera. ¿Cómo trabajaba esto en la nación de Israel? Por medio de la entrega de la palabra. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios los lleva a un monte y les dicen, ustedes son mi pueblo y yo soy, repita conmigo, su Dios. Y ese acuerdo, ese contrato, ese pacto que Israel firma con Dios llevaba unas cláusulas, que los vemos en Deuteronomio capítulo 27, 28 y hasta el 29 se detalla, que es lo que se denomina las bendiciones y las maldiciones. Dios le garantizaba a Israel que Él les iba a dar a ellos una protección, que iba a bendecir lo que ellos hacían en el tanto ellos se adhirieran a lo que Dios les había hablado. Pero también Él les anticipaba que si ellos se apartaban de Dios, entonces también iban a entrar en ejecución una serie de normas y una serie de maldiciones o actividades negativas alrededor de la nación de Israel que les iban a afectar. Y dentro de eso era que esos pueblos a los cuales Dios los llevaba a conquistar, más bien iban a conquistarlos a ellos. Y esto comienza a acontecer. Y vemos una frase repetitiva alrededor del libro de los jueces, cuando dice, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Ese volvió lo vemos presente a lo largo del libro, es decir, hubo aproximadamente 7 ciclos, le llamamos ciclos mayores, porque hubo también unos más pequeños ya a lo interno de la nación. 7 ciclos que se correspondían con 7 jueces. Y esos ciclos, básicamente lo que nos demuestran fueron periodos históricos en la nación de Israel. No acontecieron en orden cronológico, muchos de ellos estaban traslapados, es decir, mientras estaba un juez en una parte de Israel juzgando, había otro juez en otra tribu de Israel ejerciendo su función, ¿verdad? Si lo sumamos, ese periodo da aproximadamente 410 años. Pero al margen de la historia, ¿qué es lo que nos muestra el libro de Jueces? Nos muestra cómo Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Quién ha comprobado la misericordia de Dios en algún momento? Amén. ¿Y dónde vemos la misericordia de Dios? En que a pesar de que la nación de Israel de manera recursiva, repetitiva, cometía pecado y llegó a estar en un ciclo como lo ilustra esta filmina que estamos viendo, Dios siempre intervenía. ¿Qué era lo que iniciaba este ciclo? Justamente esa frase y eso que describe ese versículo, lo que estaba aconteciendo. Volvió Israel a hacer lo malo, lo vemos a lo largo de estos ciclos. Y cuando esto ocurría, entraba entonces en función esta ley de la siembra y la cosecha. Acción, reacción. Dios inmediatamente respondía también. Cuando el pueblo rechazaba a Dios, entonces había una reacción y había una retribución. Y lo vemos en la manera en que venían pueblos y conquistaban a Israel. Y muchas de esas incursiones que hicieron estos pueblos cananeos en contra de Israel fue para oprimirlos, fue para tomar gente esclava y también fue para quitarles territorios. Y cuando esto pasaba, entonces Dios en su misericordia, cuando veía el dolor y la situación que estaba pasando Israel, entonces Él levantaba a un juez. Y hemos visto cómo ese nombre de juez, tal vez podríamos cambiarlo por una función más descriptiva, que es un libertador. Esos jueces Dios los levantaba y Él enviaba su espíritu sobre esas personas de una manera intermitente. Esto es importante que lo tengamos presente, porque la dinámica del Espíritu Santo de este lado del madero, con nosotros, es diferente. Es decir, el Espíritu Santo viene a usted y a mí para trabajar en una restauración de nuestras vidas, de una manera constante. Repita conmigo, constante. El Espíritu Santo no se cansa de nosotros. Puede hacer que en algún momento hagamos algo inadecuado y que persistamos en eso, pero el Espíritu Santo sigue tratando y sigue persuadiéndonos. En el caso de los jueces era diferente. ¿En qué sentido?
en el sentido de que Dios enviaba al Espíritu y respaldaba a ese juez por una actividad y con una función particular por un tiempo determinado y listo. No vemos en los jueces una restauración, una renovación a un carácter orientado al Señor, a un carácter cristiano. Por eso vemos que los jueces, con la excepción de Otoniel, después de que hacían lo que Dios les había mandado hacer, muchos de ellos tenían falencias en su carácter. Se comportaban de una manera que dejaba mucho que desear. Y nos enseña esto como el libro de los jueces no nos muestra a nosotros ejemplos de conducta. Lo que nos muestra es la realidad del ser humano sin Dios. Como nosotros, intrínseco, hay una condición inherente en el ser humano. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Él va a ver al que está al lado y dígale, separado de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y la dinámica que hemos seguido con respecto a esto es estudiando este ciclo, es decir, vemos cómo Dios levanta a ese juez y ese juez trae un rescate y entonces después de ese rescate Dios les daba al pueblo de Israel un tiempo de reposo. Que ese tiempo de reposo era variable, pero siempre por lo general era mayor que el tiempo de opresión que estaban pasando o que pasaron debajo de la mano de algún pueblo enemigo. Podemos ver cómo, por ejemplo, solamente en el primer ciclo, en el caso de la opresión de los mesopotamios, que fue de 8 años, cuando Dios levantó a Otoniel, les dio 40 años de paz. Y así sucesivamente, 40, 80 años, Dios les daba a ellos un tiempo de paz. Y lo que esto nos ilustra a nosotros, al margen de lo histórico, es que espiritualmente en nuestros días funciona de la misma manera. Hemos explicado este principio, que es lo siguiente: no es lo mismo pecar que la práctica del pecado. Usted y yo tenemos pecado, nacimos, y ya lo vamos a ver porque el tema de hoy es la doctrina del pecado. Usted y yo nacimos con una raíz de pecado, que viene desde el pecado original en Adán y Eva. Y eso hace que tengamos falencias, eso hace que nuestro carácter nos lleve muchas veces a desear hacer lo malo, es natural, está en nosotros. Sin embargo, cuando venimos al Señor, cuando le conocemos, Él da su Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nosotros podemos ir siendo transformados, siendo renovados, lo que no existía en el Antiguo Testamento. Y esa renovación nos lleva al punto en el cual usted y yo podemos identificar muy bien lo que el apóstol describe como el acecho del pecado. Y cuando hemos identificado ese asedio por medio de la capacitación y de la sabiduría del Espíritu Santo, podemos sacarle la vuelta y no ser presa del mismo. Eso no quiere decir que tengamos fallas o que pequemos ocasionalmente. Lo que quiere decir es que nos libra de esa práctica del pecado. Ahora ocurre algo, y es que cuando el Hijo de Dios, la persona que ha conocido a Cristo, se sigue exponiendo a ese pecado y desacata, no obedece lo que el Espíritu Santo le está diciendo, entonces puede entrar en esta práctica del pecado, que lo único que va a ocasionar en una persona es la esclavitud. ¿La esclavitud de qué tipo? La que describió Cristo. El que practica el pecado es esclavo del mismo. Y creo que todos en algún momento tal vez hemos podido a nosotros mismos o ver en otras personas cómo el pecado esclaviza a la gente, cómo lo lleva a estar en una situación en la cual por sus propios medios no pueden salir. Bien, el libro de Jueces nos enseña a nosotros muy bien esta dinámica. Nos muestra cómo Dios intervino cuando el pueblo de Israel llegaba a ese punto crítico de esclavitud, no podían salir y entonces dice que ellos clamaban a Dios. No clamaban porque querían volverse a Dios, clamaban porque la situación era muy grave, era agobiante. Tenían años de estar en esclavitud y empezaban a empobrecer de una manera acelerada, como lo vemos en el caso del ciclo de Gedeón. Entonces Dios, por misericordia, intervenía a favor de esa nación, no porque ellos quisieran lo bueno. Nos muestra esto entonces cómo a lo interno del pueblo de Israel todavía no se había despertado ese sentido de pertenencia, de lo que Dios quería hacer con ellos. Que Dios no es un Dios que simplemente viene para librarnos de un problema o para abrirnos una puerta. Dios quiere que nosotros entendamos por qué estamos aquí y qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Vuelva a ver al que está al lado y disculpe que le haga esto, pero es para que pensemos en ciertas cosas y dígale: Dios tiene un propósito con usted.
Amén. Y eso nos lleva al tema que vamos a ver hoy, que es la doctrina del pecado. El pecado es algo que lo vemos presente desde el Génesis. Es decir, los primeros capítulos vemos cómo Dios hace la creación, cómo Él habla y por su poder las cosas son hechas. Vemos la caída del hombre, la caída de la mujer. Nos enseña la Biblia que la mujer fue engañada y el hombre se dejó engañar. Él sabía lo que estaba pasando. Y a través de esto, esta infección del pecado ingresa en el mundo, ingresa en la sociedad. Y muchas veces cuando pensamos en el pecado, tenemos que ver pues diferentes aristas del tema. Lo primero es por qué es importante estudiar el pecado. ¿Se ha dado cuenta usted que este es uno de los temas menos mencionados hoy en día? Nosotros hablamos del amor, hablamos del propósito, hablamos de que Dios tiene bendiciones, que Dios quiere hacer cosas buenas con nosotros, que Dios puede restaurarnos. Y eso es cierto. ¿Quién ha experimentado las bendiciones de Dios? La ayuda, la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Todo eso es muy lindo. Pero sabe que en el centro de todo esto que estamos mencionando, el pecado tiene una posición, tiene un lugar. Y nosotros tenemos que comprender lo que es el pecado desde la perspectiva bíblica. El pecado es, la comprensión de él, una base fundamental del pensamiento cristiano. Y la manera, la comprensión que nosotros tengamos del tema del pecado va a influir directamente en cómo yo comprendo a Dios. Es decir, lo que yo creo del pecado va a reflejar lo que yo creo de Dios. Si yo creo que Dios es como un abuelo de barba blanca, que me va a recibir siempre y me va a abrazar y no va a hacer nada, no me va a corregir, pues entonces probablemente yo voy a percibir el pecado de la misma forma, como algo que no me amenaza, como algo que vaya, sea feliz, usted está muy joven, viva la vida, tiene tiempo después para buscar de Dios. Si yo percibo a Dios de esa manera, muy probablemente la percepción, la noción que tenga del pecado sea la misma. Lo voy a ver como algo trivial, lo voy a ver como algo que pasa por allá, pero es como los toros, ¿verdad? Los veo desde la barrera. Yo no fumo, no bailo, pegado, no tomo. A mí eso no me va a hacer nada. Pero perdemos de vista que el pecado es algo que toda la humanidad comparte. Es una condición inherente, es la causa por la cual el Señor envió a Cristo a la tierra. Y muchas veces cuando vemos esto, tenemos que aprender por qué razón Dios lo mandó. La manera en la cual yo entiendo el pecado también refleja la manera en la cual yo percibo la humanidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Si nosotros vemos el pecado solamente como algo externo y nos olvidamos por qué la humanidad fue puesta en la tierra, vamos a perder de vista el propósito del hombre. ¿Por qué Dios puso al hombre en la tierra? Dios colocó al ser humano en la tierra para que viviera por principios, para que reflejara su gloria. Amén. Cada ser humano que está puesto en la tierra fue creado con esa razón, que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Y esto nos permite a nosotros entender el efecto tan de fondo que el pecado ha tenido en el ser humano, que nos lleva a nosotros a vivir nuestras vidas muchas veces alejados de Dios, vivir para nosotros. Y la pregunta de por qué yo estoy en la tierra es algo que muchas veces ni siquiera surca la mente de un ser humano. Yo simplemente me levanto, me baño, me preparo, hago lo mejor que puedo, yo primero, yo segundo y yo tercero, y vivo mi vida. Me acuerdo de Dios cuando tiembla, o cuando pasa algo malo, o el domingo que voy a la iglesia y alguien dice algo que me gusta, o algunos que vienen a la iglesia buscando novia o novio, ha pasado. Me acuerdo de Dios por cosas puntuales, pero no existe esa razón, ese pensamiento, esa conciencia de propósito, de pertenencia, de un sentido de vida, de por qué yo estoy aquí en la tierra. El pecado mismo, parte de sus efectos y lo que hace en el ser humano es que se vuelva egoísta, que se vuelva egocentrista y que viva para él. Ponemos a Dios en un lugar totalmente desplazado de donde le pertenece, que es el primer lugar. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a comprender el pecado a nivel fundamental, lo que causa en el ser humano? Nos damos cuenta que él compite en nuestro corazón por el lugar de Dios. ¿Qué más podemos ver de esto?
La comprensión que nosotros tengamos del pecado nos va a ayudar también a comprender qué tan importante es la salvación. Si nosotros no vemos el pecado como lo que es, pues entonces cuando hablemos de salvación lo vamos a ver como tal vez una pastilla que hay que tomarse o algo que hay que aprender en el camino. En algún momento yo me voy a exponer al tema, pero no veo la salvación como algo que verdaderamente yo tengo que buscarlo y que también nuestras familias y que la sociedad lo necesitan, porque simplemente es algo que tal vez no me compete. Es decir, veo el pecado como algo lejano, no lo veo como algo de lo cual yo necesito ser salvado. Si pensamos que la humanidad, y esto es algo importante, que refleja la polaridad que hay en el pensamiento con respecto al pecado, si nosotros pensamos que la humanidad es buena intrínsecamente, entonces tal vez lo que vamos a ver, o que es neutral, es que las cosas malas que pasan en la sociedad simplemente son desdichas, cosas ocasionadas por un medio ambiente nocivo, negativo, y que si nosotros cambiamos el medio ambiente, entonces el hombre puede ser bueno y las cosas van a cambiar. Y nuestros mensajes van a tender a ser positivos, van a tender a animar a las personas, pero no van a hablar a una condición que está más allá. Por otro lado, si nosotros consideramos que los problemas de la sociedad tienen raíces en las mentes y las voluntades de los hombres, entonces necesariamente esa naturaleza tiene que ser cambiada. Y ahí es justamente donde nos damos cuenta que por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias capacidades, no podemos cambiar. Cuando logramos identificar el pecado, no solo como algo externo, sino como algo interno, algo con lo cual nacemos, que está inherente en nuestra vida, que nosotros no podemos sacar por nuestras propias fuerzas, se hace evidente la necesidad de un Salvador. Amén. ¿Cuándo llegamos a esos puntos? Cuando el Señor empieza a abrir nuestros ojos, comienza a mostrarnos la necesidad que tenemos de Él. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida y nos muestra que separados de Él nada podemos hacer. Cuando intentamos dejar un pecado y no podemos, es ahí donde nos damos cuenta, como dijo el apóstol Pablo: Señor, hay una ley en mí que quiere hacer lo correcto, pero también veo que hay otra ley en mis miembros, dice él, en mi cuerpo, que se opone. Es decir, él comienza a bajo nivel a darse cuenta que en su misma naturaleza humana hay algo que se resiste a hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez ha estado usted ahí? Todos hemos estado ahí. Y nos damos cuenta que eso pasa. Y muchas veces el efecto de esa realidad tiende a querer apartarnos de Dios. Porque decimos, yo lo he intentado y no puedo. Yo quiero hacer lo correcto, pero de pronto descubro que hay algo en mí que siempre me lleva a hacer lo incorrecto. Y por más que yo lo resisto, eso está ahí. No se asuste, eso es normal. Es normal, es parte de la naturaleza humana. ¿Y cuándo vamos a ser redimidos de eso? Cuando el Señor nos dé cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. La buena noticia es que estando en esta tierra es posible, a través del Espíritu Santo y de la disciplina espiritual que Él nos da, el poder mitigar la fuerza de la naturaleza humana. Y entonces tenerla, como dice Pablo, crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa naturaleza puesta en el madero, esa realidad de que estamos con Cristo crucificados, que no nos bajamos de la cruz para ir a buscar lo que el pecado quiere, sino que estamos allí colocados, es lo que va produciendo en nosotros un cambio en nuestra mentalidad. No pasa de la noche a la mañana, el Espíritu Santo lo alimenta, lo nutre y entonces nuestro pensamiento y nuestra voluntad comienza a oscilar en torno a Dios. ¿Quién dice amén? Si hablamos del pecado, también es interesante notar lo difícil que es hablar del mismo en la sociedad. ¿Se ha dado cuenta usted que uno dice pecado y es como decir una mala palabra? Usted puede estar en una mesa con compañeros del trabajo, de la universidad, puede estar con la gente más linda y más agradable, y usted dijo la palabra pecado y fue como si hubiera dicho una mala palabra. La gente se siente ofendida cuando hablamos del pecado. No es fácil, aunque es importante. Yo digo que es como las vacunas. Nadie quiere hablar del tema pecado, pero es algo que tenemos que abordarlo.
porque es causa. El tema pecado no es un asunto periférico a la humanidad, es una causa envolvente que implica a toda la humanidad. Desde el principio de Adán y Eva, a través de todos nosotros, corre ese ADN del pecado original. Es la razón por la cual el Señor planteó que Cristo viniera a la tierra, para traer una salvación. No nos gusta hablar del pecado. ¿Y por qué no nos gusta? Porque muchas veces cuando hablamos del pecado, necesariamente tenemos que ver para adentro. Y no nos gusta vernos como gente mala, malvada, que comete un error. La sociedad hoy en día enfatiza la actitud positiva, los logros humanos. Hay una ausencia del sentimiento de culpabilidad objetiva. Y eso es parte de la psicología de Freud, que dice que la culpa es un sentimiento negativo en el ser humano, que tiene que erradicarse. Pero en realidad todos nosotros tenemos una culpa objetiva que compartimos por causa del pecado original de Adán y Eva. Todos la tenemos. Pero el ser humano prefiere no mirar esto, prefiere mirar los logros y grandezas, prefiere mirar las cosas que le agradan y no quiere ver su condición y la necesidad que tiene de un Salvador. Nos gusta vivir de una manera en la cual pensamos que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Hay una incapacidad para captar el concepto de pecado en la sociedad. Lo vemos como una fuerza externa, pero no lo vemos como una condición interior. ¿Hola? Y cuando comenzamos a llevar esa conversación con las personas, que el pecado no es un simple hecho aislado que haces allá afuera, no es evadir impuestos solamente, no es un adulterio, no es mirar de una manera inadecuada a una persona, no es algo que se hace, matar, robar, nada más. Es una condición que está en el ser humano, la cosa cambia. Porque cuando comenzamos a ver el pecado de esa manera, ya no como un acto individual, ya no como algo externo, sino como algo que nosotros todos compartimos, entonces nos damos cuenta de que hay que buscar una solución. Y directamente eso va a apuntar a algo divino. Y eso es lo que el ser humano no le gusta, porque no queremos tener que rendir cuentas. Y es justamente allí donde nosotros tenemos que comenzar a pensar, a discernir lo que nosotros pensamos del pecado. Porque como decíamos al inicio de la charla, lo que yo creo del pecado está directamente relacionado con lo que yo creo de Dios y con lo que yo creo de la humanidad y el propósito de que nosotros estemos aquí en la tierra. Si yo solamente veo el pecado como algo externo, entonces básicamente si yo no he hecho nada malo que se vea, soy una buena persona. Y lo cierto del caso es que la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno. ¿Hola? Y somos muy dados a decir, es una buena persona. Es que no hace nada malo. No basta con que una persona haga algo malo. Todos nosotros tenemos una culpa compartida, la cual necesitamos llevar al Señor. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es allí donde nosotros se abre la oportunidad, se hace el puente para que podamos presentar al Mesías, al Maestro, y que nos demos cuenta primero de nuestra propia necesidad y después también de dónde está la humanidad y la razón por la cual se encuentra ahí. Amén. Comentamos entonces que es importante hablar del pecado, que no nos gusta hablar del mismo, pero ¿cuáles son los orígenes? Es decir, ¿de dónde viene el pecado? Usted y yo ya lo sabemos, el pecado ocurre en el huerto del Edén. Cuando nos enseña la palabra de Dios que la serpiente, Satanás, viene y tenta a Eva. Y dice que en ese momento ella cae y también su marido se deja engañar, él cae con ella y Dios ya les había hablado a ellos de que el día que ellos probaran, si probaban el fruto de ese árbol, entonces ellos iban a morir. Él les dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos habla esto entonces de un pecado universal, de una culpa compartida, de algo que toda la humanidad vive, de algo que nosotros nacemos en él. David dijo, en pecado fui concebido. Él identifica desde su nacimiento que hay un ADN de pecado que él lleva y que todos nosotros también lo tenemos. Y cuando hablamos del pecado, es un tema interesante,
Porque si nos ponemos a pensar qué es pecado, ¿cómo lo definimos? La manera de estudiar el pecado, por lo menos hay 3 formas de estudiarlo. Uno podría verlo de manera inductiva y revisar un personaje en la Biblia, ver lo que hizo, cuándo lo hizo, las consecuencias de esto. Podemos verlo como un paradigma y ver lo que pasa cuando una persona lo ejecutó y ver otros casos similares y empezar a trazar líneas. Y podemos verlo también en las diferentes palabras que la Biblia utiliza para describir lo que es puntualmente un pecado. Pero ¿qué es el pecado? Si queremos definirlo puntualmente, ¿qué es? Podemos verlo en la Biblia como un sustantivo y podemos verlo como un verbo. Y eso es muy interesante. Porque lo vemos en el caso de Génesis 4, del 6 al 7, este es el escenario cuando están Caín y Abel. Y Dios les pide a Caín y Abel que traigan una ofrenda. Y dice que Caín trae una ofrenda de animales de lo mejor y dice que Abel trae otra ofrenda también. Uno trajo lo mejor que tenía y el otro trajo lo que encontró. Y al ver Caín la respuesta de Dios cuando se trae esta ofrenda y cómo Dios alaba a su hermano Abel, Caín se enoja. Y entonces Dios aborda a Caín. Y Dios le dice algo muy revelador para nosotros con respecto a este tema. Y leo para ustedes en el versículo 6. Le dice de esta manera Dios a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Escuche esto, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Podemos ver aquí la naturaleza del pecado como una cosa, más que como una acción. Casi que como una entidad que tiene una presencia y que reside en el ser humano y que le dice que el objetivo que busca el pecado es controlar a la persona. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos visto lo que hemos descrito en algún momento de manera jocosa. Ese queque de chocolate, ¿verdad? Después de almorzar, que le brilla el lustre, ¿verdad? Y la bola de helado, la par, espectacular. Y uno dice, bueno, ya me acabo de comer este churrasco, son 2000 calorías. Volvemos a ver a Dani y nos hace ojos, ¿verdad? De rayo láser, no coma, ¿verdad? Amén. Pero hay una fuerza interna en nosotros que nos impulsa a hacer lo incorrecto. Llámese queque de chocolate, póngale usted el nombre. Y a veces es difícil controlarla. No es sino hasta que el Señor comienza a trabajar a través del Espíritu Santo que nosotros nos damos cuenta y decimos, ¿de dónde viene este impulso? ¿Qué es este impulso? ¿Cómo controlo esto? Que entonces nos damos cuenta que a lo interno del ser humano residen 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Y dependiendo de cómo usted alimente la una o la otra, usted va a estar más fuerte en un sentido o el otro también. Si usted alimenta su naturaleza espiritual, entonces su mente, su voluntad, sus emociones van a gravitar conforme a las cosas de Dios. Pero si nosotros alimentamos esa naturaleza humana, entonces vamos a ver que de continuo nuestro pensamiento va a ser hacia las cosas que sabemos que no son las más adecuadas. Y cuando vienen esos impulsos de Dios, ese llamado de Dios a nuestra vida, más bien a veces lo rechazamos y decimos, qué aburrido, qué cansado, no quiero buscar de Dios, no quiero hacer esto. La naturaleza humana se opone y eso no es anormal. Eso va a ocurrir mientras estemos en esta humanidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar la cajita de clavos, ir al madero y clavarnos ahí. Clavar nuestra mente ahí, clavar nuestras manos ahí, nuestro cuerpo allí, colocar nuestra humanidad en el madero. Vemos el pecado entonces como una fuerza, como un sustantivo, como una cosa, como una entidad, pero la Biblia también se refiere al pecado como un verbo. Y lo vemos también en Génesis. Leo para ustedes en el capítulo 20, del 3 al 6. Aquí está, el momento tiempo es cuando Abraham ingresa con su esposa en un pueblo y hay un rey ahí que se llama Abimelec y dice que Sara era muy bonita. Y este hombre pone los ojos en Sara. Y Abraham comete el gran error
de dejarse dominar por el temor. Y él pensar que a la hora de llegar a ese pueblo, por cuanto Sara era tan bonita, a él lo iban a matar. Y entonces él miente y él le dice a las personas que Sara es en realidad su hermana y que no es su esposa. Y pasa entonces lo siguiente, dice, esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Y vemos aquí cómo el Señor le dice en el versículo 6, por eso no permití que pecaras. Él le habla del pecado aquí como una acción, como un verbo, es decir, algo que nosotros ejecutamos también, lo cual nos lleva entonces a conclusiones válidas. ¿Qué es entonces el pecado? Si lo vemos como un sustantivo y lo vemos como un verbo, ¿qué es puntualmente? El pecado es desobediencia, ilegalidad, desorden. La palabra de la cual viene en griego es anomia, que significa quebrantar o violar la ley de Dios. Es oposición a y negligencia sobre la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado, dice la palabra, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es, la palabra significa infringir, transgredir o traspasar la ley de Dios, no hacer caso a un límite divino entre el bien y el mal. Es una violación al dominio de otro, puntualmente la ley de Dios. Otro concepto que la Biblia usa para referirse al pecado, que lo hemos mencionado acá, es errar el blanco, que si viene de la palabra que se pronuncia amartia, significa errar, no lograr un patrón divino de perfección, lo cual es el objetivo de Dios. El apóstol Pablo ilustra esto en Romanos 3, cuando nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecan alguna vez y no llegan a cumplir el propósito divino en el mundo, el cual es glorificar al Señor. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El pecado es un hecho, es una acción, pero también puede ser un deseo que se opone a la ley eterna de Dios. Es el rechazo, y vea qué interesante esto, cómo lo vemos bien plasmado en la sociedad. Es el rechazo de la relación creador con creación. En el momento que se divorcia ese concepto de relación de un creador, de una creación, y esta creación comienza a vivir a la libre, está viviendo en pecado. Y puede hacer que esta creación por un momento en el tiempo piense que no le está haciendo nada malo a nadie, que no está afectando a ninguna persona, pero el simple hecho, y escuche eso bien claro, el simple hecho de nosotros vivir divorciados del propósito de Dios es una vida de pecado, porque es una vida que no glorifica a Dios y es una vida que vive para sus deleites. ¿Hola? Y sabe que esto es tan importante porque justamente esto nos abre el panorama a nosotros para poder comprender en dónde está la sociedad, cómo la iglesia tiene que responder a Dios y cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de esto, que pecado es más que hacer algo puntual, sino que es vivir lejos del propósito de Dios, entonces la pregunta que se despierta internamente en la persona es: Dios, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Por qué me diste estas capacidades? ¿Para qué pusiste esto? ¿Por qué estoy sano? ¿Por qué estoy sana? ¿Por qué hay este equilibrio alrededor de mi vida? ¿Por qué las cosas me van como me van? ¿Por qué estoy viviendo en este país, en este siglo? ¿Por qué has dado, Dios, estos talentos? Cuando esas preguntas comienzan a venir al ser humano como clavos y comienzan a ubicarnos en el marco del propósito de Dios, entonces nuestra mirada necesariamente va a ver al horizonte y va a decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres?
¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Comienza a despertarse un sentido de vida a lo interno del ser humano, que le lleva ya no solamente a querer vencer un pecado, sino a buscar su norte en Dios. Amén. Pecado es más que una acción particular. Pecado es errar el blanco. El cúmulo de pecado en una persona, lo que va a hacer simplemente es hacerlo fallar la milla, no llegar a donde tiene que llegar. Vemos cómo entonces el comprender el pecado nos hace a nosotros darnos cuenta que sí necesitamos un Salvador, pero que Él quiere más que bendecirte. Él quiere más que librarte de un pecado. Él quiere que tu vida refleje la gloria de Él. Amén. Y muchas veces nosotros cantamos canciones que la gloria de Dios, que queremos ver la gloria de Dios, y yo me imagino que a veces la gente piensa que es como que le aparezca una luz así, ¿verdad? Brillante en la cabeza, la gloria de Dios. Y eso es. Y eso podría darse, pero es más que eso. Que la gloria de Dios esté en una persona es que cada una de las facetas de su vida calce dentro del marco de lo que Dios quiere. Es decir, ese concepto de secular y religioso no existe. Es tu vida entera para Él. Eso no significa que vas a estar metido en la iglesia y que usted se va a dedicar 100% a un ministerio o a la obra de Dios. Simplemente que usted es congruente, comprende lo que Dios le ha dado y entonces lo pone al servicio de la humanidad, dándole a conocer a esa sociedad también que lo que usted tiene es porque Él se lo dio. Amén. Es más que un lenguaje, es más que decir amén, es más que decir aleluya, es más que un lenguaje religioso, es una vida con propósito, es una vida que muestra por todas sus aristas que hay una razón de ser. Los problemas y las situaciones que vienen no nos agobian, porque sabemos que si Él permite algo en un momento, es porque Él tiene también una razón detrás de eso. ¿Quién se alegra de escuchar estas cosas? Porque nosotros no somos víctimas en esta sociedad, nosotros no vivimos para darle vuelta a un problema, nosotros vivimos para vivir en esta vida con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, y cuando viene una circunstancia que nosotros podemos percibir negativa o que no se alinea con lo que Dios quiere, entonces podemos verla objetivamente, orar y aprender lo que Dios quiere que aprendamos. No te agobia, no te desgasta una situación, tus ojos están puestos en el Señor. Yo te hago una pregunta hoy: ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Para quién tú vives? La respuesta a eso nos ayuda a comprender cómo vemos el pecado y cómo entendemos el tema Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Para qué te tiene Dios en esta sociedad? Vemos la importancia de comprender el tema del pecado, la definición del pecado. Pero veamos ahora algunas características que hemos compartido durante estas semanas. Quise sacar 4 aquí para verlo. La primera es que el pecado es egoísta. El principio, en esencia, del pecado es el egoísmo. Es cuando estamos en esa encrucijada, en la cual yo sé que la pastilla azul me va a abrir los ojos y qué es lo que tengo que hacer, y que la pastilla roja me va a llevar a vivir la vida que siempre he vivido, apartado del Señor, y entonces tengo que tomar una decisión ahí. O hago lo que Dios quiere que haga, o le doy prioridad a lo que yo quiero. Hola. Veo el queque y digo, bueno, se ve demasiado bueno, voy a por el queque. O hago lo que tengo que hacer, que va a honrar al Señor, y entonces tomo la decisión que tengo que tomar. Para yo poder decidir entre la una o la otra, tengo prácticamente que decidir entre Dios o algo o alguien más. El pecado es egoísta. Número 2, el pecado atrae. El pecado tiene el poder de encantar, fascinar y atraer. Lo vemos como cuando Eva, la serpiente, se acerca y dice que ella ve el fruto y dice que ella lo vio que era codiciable y que tenía buen aspecto. Y el pecado siempre se va a presentar de esa manera. Lo vamos a ver atractivo, lo vamos a ver como algo que podemos hacer en ese momento y nos va a traer un placer temporal.
Pero eso nos lleva a la tercera característica, y es que él mismo es engañoso. Porque te promete las glorias y las mieles, pero cuando te expones a él y picas el anzuelo, te das cuenta que te vuelve y tiene la capacidad de hacerte un miserable en tiempo récord. Nos engaña, nos atrapa, nos esclaviza. El pecado tiene la capacidad de llevarnos a lo que veíamos en ese gráfico antes, a una esclavitud. Y es justamente eso lo que Dios quiere librarnos a nosotros, de esa exposición recursiva al pecado, de esa exposición que hace que lleguemos a estar en un punto en el cual después va a ser muy difícil salir. Y solamente con la acción del Espíritu Santo podemos lograrlo. Esto es lo que ha vivido la humanidad a través de los siglos, y este es el problema que Dios se planteó resolver a la hora de que mandó a Cristo a la tierra y a la hora de haber establecido el sistema sacrificial para el ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Si hemos visto la definición, por qué es importante y características, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en la vida de una persona? Número uno, el pecado separa de Dios. Y esto es importante que lo veamos. Isaías capítulo 59 dice de la siguiente forma: a causa de esos pecados Dios se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos, escuche esto, y tienen los dedos sucios de pecado, sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. ¿Qué nos enseña esto? Por un lado, que el pecado marca una separación de Dios con nosotros. Y en el día a día, ¿cómo vemos esto? Si nosotros pecamos porque tal vez hicimos algo inconscientemente y nos dimos cuenta, nosotros podemos acercarnos a Dios y decirle: Dios, perdón, fallé, perdóname. Y usted puede estar seguro que el Espíritu Santo va a traer ese perdón a nosotros. Pero cuando el ser humano se expone una y otra vez al pecado y falla y llega a estar en este punto de esclavitud, usted se va a dar cuenta que la oración no es lo mismo. Se va a dar cuenta que cuando buscamos la presencia de Dios hay como una barrera, como que la oración, decimos, no pasa del techo, como que a la hora de orar hay un silencio que responde y decimos: ¿a dónde estás, Dios? ¿Qué es lo que pasa? Esa barrera la establece el pecado en nuestras vidas. Y la razón por la cual esa barrera se manifiesta es porque Dios, dice la Biblia, que es 3 veces santo. Y Él habita en su santidad. Y la manera en la cual nosotros podemos acercarnos a ese ser santo, maravilloso, que no es como el Papá Noel y el abuelito que decíamos antes, es solamente a través de una condición de justicia. ¿Y sabe usted cuál es el camino que nos lleva a esa realidad? Únicamente Cristo. Es el único ser humano en esta tierra que tuvo la capacidad, el Hijo de Dios, de pasar por aquí en un estado de total perfección, para que entonces nosotros pudiésemos, a través de Él, siendo puerta y siendo camino, llegar al Padre nuevamente. ¿Quién le da la gloria a Dios por esa obra? Es a través de Él. No hay absolutamente nadie más que pueda a nosotros llevarnos a estar con el Señor de esa manera. La consecuencia primaria del pecado de entrada es la separación del hombre con Dios. La segunda es que nos quita la paz del alma. ¿Se ha dado cuenta cuando uno ha fallado? Cuando le hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado, yo no sé usted cómo se siente, pero yo percibo como que es un glaciar. Me siento, como decimos, 20 grados bajo perro. Cuando fallamos, cuando pecamos, hay algo en nuestro interior que nos hace sentir de la manera más inadecuada. Y es justamente ese Espíritu Santo poniendo en nuestro ser aquello que se llama la conciencia de pecado. Y bendito Dios que Él pone eso. Porque si nosotros camináramos simplemente a expensas de nuestra humanidad y de nuestras capacidades, no tendríamos un norte, no tendríamos una guía, no habría una lámpara que venga a mostrarnos, a hablarnos y a guiarnos en la dirección que tenemos que ir. Amén. El pecado también trae sufrimiento.
El pecado que trajo, empezando con Eva, el Señor mismo le dice que Él iba a aumentar los dolores en sus preñeces y alumbramientos. Y del lado de Adán le dice que ahora el trabajo, lo que tendría que hacer, tendría que ganárselo arduamente con el sudor de su frente. Y la causa primaria que ingresa después de la falla es la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y sabía usted que Dios tenía para el ser humano en ese momento que viviera en eternidad con Él, como lo va a hacer en el rapto? Dios tenía eternidad para el ser humano, pero en el momento que el ser humano peca, es introducida en la raza humana la muerte, y ellos comienzan a morir. Y vemos que algunos duraron hasta 900 años, sin embargo siempre la muerte empezó a efectuar lento pero seguro su efecto y comenzó a morir la raza humana. Y hoy por hoy todos morimos. Y no será hasta que el Señor resucite a los que han muerto y estemos con Él que vamos a poder experimentar eternidad nuevamente. Pero la muerte ingresa por causa del pecado. Y es algo que nosotros lo vemos tan natural, la muerte, pero que en el plano de Dios no estaba planeado para nosotros. Él quería otra cosa. ¿Qué más hace el pecado? El pecado inhibe la capacidad de tener una relación con Dios. Nos dice el apóstol Pablo en la epístola de los Efesios lo siguiente: antes ustedes estaban muertos, escuche esto, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, oiga esto, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Nos muestra esto como el ser humano en el momento que peca, no solamente se inhibe esa capacidad de tener relación con Dios, sino que vemos que a lo interno de nosotros está esta fuerza, en la naturaleza humana caída, que nos lleva, nos impulsa a hacer lo incorrecto. Y además de esa separación entre Dios y el hombre, cuando pecamos, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestros impulsos y deseos toman prioridad suprema. Esto es lo más delicado. Cuando una persona empieza a pecar y desobedece la atención del Espíritu Santo, entonces empieza a haber un desplazamiento de querer agradar a Dios a más bien querer gratificar su humanidad y lo que el pecado dicta, y esto simplemente le lleva en un efecto en caída, como lo hemos visto en el libro de los Jueces, un ciclo de pecado que esclaviza. Por eso el autor de los Hebreos, cuando habla a la iglesia, le dice: por tanto, si escuchan hoy la voz de Dios, ¿qué cosa? No endurezcan su corazón. Porque es justamente ese momento en el cual Dios pone lucidez en el ser humano, de la misma manera que lo hizo con el hijo pródigo, cuando dice que él, volviendo en sí, dijo: ¿acaso no estaba yo mejor en la casa de mi padre? Y estoy aquí comiendo algarrobas con estos cerdos. Viene ese momento de lucidez por medio del Espíritu Santo, y entonces la persona dice: ¿por qué estoy yo en medio de todo esto? ¿Por qué me permito yo vivir de esta manera? ¿Por qué dejo que el enemigo haga conmigo lo que quiere? ¿Acaso no tiene Dios un mejor plan para mi vida? Y cuando ese sentido de lucidez viene al ser humano, entonces faculta el que nosotros demos el paso en la dirección correcta, que es buscar la casa del Padre, es buscar al Señor, es buscar el propósito de Dios. Ya no solamente no comer y desperdiciar la vida como lo hizo el hijo pródigo, sino más bien ese sentido de pertenencia, de la casa del Padre, de donde tú vienes y yo vengo, y a donde Él quiere que nosotros volvamos y estemos. ¿Quién dice amén? Entonces, ante esta situación y esta realidad de la humanidad, que es el pecado, lo cual hace que perdamos y erremos el blanco, y muchas personas lo han errado, y aquí no lo vamos a errar en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la solución, el remedio que el Señor estableció? Él lo dijo aún desde el antiguo pacto, a través de Isaías, hablándole al pueblo de Israel. Les dijo de la siguiente manera: vengan, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vea qué maravilla. ¿Alguna vez ha tenido usted una deuda
Y qué cansado es tener una deuda. Uno quisiera pagarla de una vez, pero a veces hay que irlas pagando poco a poco, ¿verdad? Imagínese usted una deuda tan grande que usted no salga en su vida de pagarla, porque es demasiado alta. Qué angustiante, qué desgaste el pensar que simplemente hay que vivir para pagar eso. Una situación así es la que Dios se planteó resolverle a usted y a mí a la hora de Él enviar a su Hijo a la tierra. Y Él les dice, esa cuenta que ustedes no pueden pagar, vengan, estemos a cuentas, les dice el Señor. Y si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si son tan rojos como el carmesí, vengan y serán como blanca lana. Es Dios pagando la cuenta que usted y yo no podíamos pagar. ¿Y cómo la hizo? Pagando el precio más alto que se pudo pagar, entregando a su Hijo. Y en medio de esa transacción espiritual, entonces usted y yo, ¿sabe qué pasa? Que nos dio la capacidad de que un día, cuando partamos de esta tierra, le veamos cara a cara. Yo te hago una pregunta hoy, ¿tú quieres ver al Señor cara a cara? ¿O quieres pasar por esta tierra simplemente entre las sombras, distraído por tus intereses cambiantes, por lo que la sociedad ofrece que no devuelve? ¿O verdaderamente quieres un sentido de propósito en la vida? Ir más allá de lo que usted tal vez pensó en algún momento para encontrarse con ese creador que hizo los cielos y la tierra, las galaxias, cada cosa que existe. Él la diseñó con perfección. Esa es la posibilidad que tú y yo tenemos de estar un día con el Señor. Amén. El autor de los Hechos les dice en un momento a una audiencia que le estaban escuchando, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Jesús mismo es el remedio que Dios dio para que entonces por medio de su sacrificio nosotros podamos ser libres. El apóstol Pedro dijo, quien llevó, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Quiere decir que en cada herida de Cristo, en cada azote, en cada escupa, en cada caída que Él tuvo, llevando ese madero, en cada una de esas cosas, en su cuerpo quedó marcado lo que a nosotros nos correspondía. El pecado de nosotros, nuestras faltas, Él las llevó, Él las cargó por medio de ese sufrimiento. Y fue un momento tan angustiante, pero no fue solamente ese día, fue una vida de perfección que Él vivió. Cada día lo vivió con una conciencia de propósito, de objetivo. Y cuando llegó el momento más complejo de su vida, Él lo supo vivir y atravesar porque sabía para qué estaba acá. Él ya había puesto sus ojos en lo que tenía que hacer y a través de eso, entonces trajo libertad para usted y para mí. ¿Sabe qué tiene que despertar eso en nosotros? Gratitud, adoración. Porque yo le aseguro que no hay absolutamente nadie en esta tierra que haya hecho ni va a hacer algo como lo que Él hizo por usted y por mí. No va a haber y no existe alguien que haya hecho semejante demostración de amor por usted y por mí como la hizo Cristo, viviendo como Él lo hizo. Hay muchos pensadores, filósofos, gente que ha pasado por esta tierra, pero ninguno ha vivido en perfección y ninguno dio la vida de Él por usted y por mí, como la hizo Él. ¿Qué nos lleva esto a nosotros a pensar? Lo que hablábamos al inicio, ¿qué es lo que Dios quiere con tu vida y con la mía? Que te ama tanto, que te ha bendecido, que te tiene hoy aquí escuchando este mensaje, ¿qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo? Y esa pregunta tiene que espolear nuestro corazón para entonces buscarlo a Él en oración y decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Haga lo que usted quiere hacer conmigo, Señor. Establezca su reino en mí. Cada vez que oramos esa oración, ese es el sentido que tiene que despertarse en nosotros. Ese sentido de propósito y de pertenencia, de que fue el Señor mismo el que te puso acá.
y que Él espera de nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos. No para vivir en una vida que nos estresemos y que pensemos que tiene que ser una carga, sino para tener un norte claro de lo que Él quiere con nosotros. Amén. Voy a pedirle que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Como tenemos gente que nos está visitando en este día y gente tal vez a través de las redes sociales que están escuchando este mensaje, a la luz del tema que se toca es muy conveniente hoy presentarnos delante del Señor, presentar nuestra vida. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y medite en lo que Dios ha hecho por usted y por mí, que es muchísimo más grande que cualquier problema o circunstancia que estemos viviendo. Y también piense en cómo percibimos nosotros el pecado. ¿Lo vemos simplemente como algo ajeno a nosotros, como algo externo? ¿O como esa realidad que todos compartimos, de la cual necesitamos ser libres? De pronto, usted nunca había escuchado un mensaje en el cual se le hablara de esta manera con respecto al pecado. Y esto responde preguntas con respecto al por qué a veces se vive de cierta manera y por qué hay cosas en nuestra vida que parecen que no se cierran. Aspectos de nuestra humanidad que quisiéramos ni siquiera pensar en ellos y que ni existan, pero están ahí. Y hoy a través de esto hay una voz de esperanza que tiene que llegar a nuestro corazón, porque el Señor vino justamente para traer libertad a nosotros. Y esa libertad que Dios trae viene de una palabra griega que se pronuncia katalaje, que es reconciliación, y reconciliación vertical, es decir, encontrarnos, reencontrarnos con nuestro Hacedor, con nuestro Padre. Así que en este día estamos aquí presentes, que es el día que celebramos hasta naturalmente el Día del Padre. Yo le voy a invitar a que usted levante sus manos, sus brazos al Padre Celestial y le diga: Señor, yo quiero verte cara a cara. Yo quiero llegar, Dios, a tu presencia, a tus moradas santas. Padre, yo quiero vivir una vida que te honre, que te glorifique. No quiero vivir como vivió ese hijo pródigo que abandonó tu casa para vivir una vida sin propósito, una vida sin norte, más allá del pecado, Dios, más allá de acciones. Yo quiero vivir una vida en la cual cada cosa tenga una congruencia con el plan tuyo para mi vida. No quiero tener más áreas separadas, áreas divorciadas. No quiero, Señor, vivir separado de ti, porque separado de ti no se puede lograr nada, Dios. Hoy yo quiero elevar cada una de mis facetas, cada uno, Señor, de los aspectos de mi vida, y pedirte, Señor, que tú los santifiques, que tú los orientes. Llámese salud, llámese, Señor, economía, llámese, Señor, profesión, trabajo, estudio, relaciones, familia. Todo lo que tú me has dado sobre lo cual yo puedo ejercer influencia. Hoy quiero pedirte, Señor, que tu reino venga sobre cada una de esas facetas. Porque hoy entiendo, Dios, que más allá de una acción
el pecado es vivir separado de ti. Y hoy, a través de esta sangre y de este puente que tú trazaste, de este camino angosto pero bello, de este camino, Señor, estrecho pero necesario, quiero pedirte, Dios, que ajustes mi caminar para que lo cojo no me saque, Dios, para que entonces yo pueda a paso firme caminar, que mi mirada, Señor, esté totalmente, Padre, fija en ese hombre perfecto, maravilloso, fuerte, valiente, impecable, que me amó y que se dio por mí. Hoy, Señor, te pido que vengas, Dios mío, y efectúes en mí esa salvación que trabaja no solamente a la eternidad, sino también, Señor, aquí en la tierra de los vivientes, orientando, reorientando, Señor, mi vida para que viva de la manera que tú quieres, en el nombre de Jesús. Padre, hoy presentamos delante tuyo, Señor, a esta tu iglesia, a este pueblo tuyo, Señor, a las personas, Señor, de casa y a los que visitan hoy, a los que nos escuchan a través, Señor, Padre, de las redes sociales. Hoy presentamos, Señor, cada vida y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo tú traigas, Dios, hoy claridad. Tú traigas, Dios mío, una noción de propósito. Tú despejes, Señor, toda confusión del pecado en nuestras vidas, que les haya apartado del plan y del proyecto que tú tienes. Hoy oro, Señor, por cada persona que está aquí, que vive, Señor, una doble vida espiritualmente, Señor. Por cada persona acá que tal vez al escuchar este mensaje se da cuenta que hay un llamado tuyo, Dios, para vivir a tu luz, Señor, y en tu luz ver la luz. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú estás aquí y tú estás trabajando, Señor, en las mentes y en los corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre.